que venimos desarrollando dentro de la Universidad Católica de Ávila en colaboración con CIRIEC y con la red CENIES. Hoy me atrevo a decir, y no fallo en decir que tenemos la inmensa suerte, la inmensa fortuna de poder contar con don Santiago Sánchez López, que nos va a hablar de los factores clave para que pues las cooperativas y los entes de economía social puedan acceder a la financiación con ciertas garantías o con cierto éxito. Y qué mejor persona que don Santiago para poder trasladarnos esta realidad. ¿Y por qué? Bueno, Santiago ha sido gerente de banca de empresas en Cajamar, Caja Rural, sociedad cooperativa. Ha sido el gerente en la dirección territorial centro. También ha sido previamente director de oficinas pues, en Mercamadrid, en Albacete. Tiene dilatada experiencia como economista, forma parte del Colegio de Economistas de Madrid y también en el ámbito académico pues es profesor de nuestro máster en Dirección y Administración en Economía Social y Cooperativismo. De hecho, es el encargado de impartir la parte de dirección financiera. Tiene una relevante y una dilatada trayectoria impartiendo cursos y seminarios, no solo en nuestro máster, sino también en otras asignaturas dentro de la universidad y en distintas jornadas y en distintas ponencias, y actualmente también es asesor en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, tenemos ante nosotros hoy a una eminencia en cuanto al acceso a la financiación de las cooperativas y, Santiago, esperamos disfrutar de tu ponencia. Adelante cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Sergio, por tu cariñosa presentación. No sé si merezco tantos halagos. Lo que sí que es cierto es que, pues bueno, cuando uno se dedica a trabajar y van pasando los años, al final se van acumulando cosas. Y cuando a uno le presentan, a pesar de que es relativamente joven, pues sí que va uno haciendo cositas. Con lo cual, pues lo dicho, mil gracias. Para mí es un placer estar y colaborar con cualquier cosa que propongo en la Universidad Católica de Ávila, que es mi casa, con lo cual pues con mayor motivo el colaborar en cualquier cuestión. Y en este caso, pues sí que es un tema que a mí personalmente me gusta mucho y intento siempre darlo desde o presentar una perspectiva lo más práctica posible. Porque al final los problemas que tienen la mayoría de las empresas o muchas empresas o los errores que cometen cuando intentan acceder a financiación, pues son comunes, pero sí que hay determinadas singularidades que presenta la economía social que en mi modesta opinión pueden representar puntos pues muy positivos, puntos muy fuertes a la hora de defender una solicitud de una operación o de presentar un proyecto de inversión acompañado de una financiación que las hacen, pues bueno, que tengan que poner valores adicionales a las cuestiones normales económico-financieras que se presentan cuando uno se encuentra una operación de financiación en una entidad financiera. Con lo cual, pues vamos a ver diferentes aspectos. Una parte un poquito general, en la cual vamos a hablar pues, de determinados puntos débiles que nos podemos encontrar o que habitualmente nos encontramos cuando analizamos situaciones empresariales, cuestiones que deben de complementar la información que habitualmente se traslada. Hablaremos un poquito del análisis cualitativo, que a mí me parece casi lo más relevante de lo que yo os pueda contar hoy, más allá de cuestiones cuantitativas, que será otro punto donde, bueno, pues desde la parte financiera de las empresas, incluidas las de la economía social, pues hay que vigilar pues, determinados ratios, determinadas masas patrimoniales, determinadas cuestiones que no voy a profundizar mucho en ellas, pero sí que por lo menos ponerlas de manifiesto. Y por último, pues podremos sacar unas conclusiones y seguramente podamos compartir pues, preguntas o cualquier circunstancia que consideréis oportuno plantearme y que si está en mi alcance, pues encantado de poder pues, contestarla. Entonces vamos a ello y vamos a hablar un poquito de estos aspectos generales que yo decía, que sobre todo nos ayudan a identificar problemas que se encuentran o que nos encontramos las empresas muchas veces. Desde luego, en momentos de crisis empresariales o en momentos complejos en los mercados, los tenemos muy habitualmente. Desde luego, vivimos, por desgracia, desde el año 2020, pues unas circunstancias muy concretas. Pero sí que es cierto que cuando se dan crisis empresariales suelen ir asociadas a unas determinadas cuestiones, como pueden ser pues, los cambios tecnológicos disruptivos que hacen que determinadas tecnologías y se me ocurren ejemplos que hemos visto todos de empresas, de cámaras de fotos que han terminado pues, desapareciendo su área de negocio y transformándose mediante cambios tecnológicos en otro tipo de, pues, de productos y servicios que se ofrecen a los clientes y que hacen que
empresas que no han sido capaces de adaptarse a esos cambios, pues desaparezcan del mercado simplemente. Estos cambios en el mercado que habitualmente se producen, escaseces de demanda, como la que estamos viviendo ahora mismo en algunos casos, o que hemos vivido. Ahora vivimos una parte de de oferta y una parte asociada de crisis de demanda, pero sí que es cierto que en la crisis COVID vimos, además de ese fenómeno también inicial de shock de oferta y crisis de demanda asociada posterior, pues determinados servicios que dejaron de ser demandados, como por ejemplo las agencias de viajes, y que encontraron pues, complicaciones muy importantes porque no tenían demanda donde colocar sus productos. Crisis en general, como la que podemos vivir o la que pudimos vivir en la crisis financiera del 2008, condiciones de proveedores, que esto se da también en muchas circunstancias cuando hay un gran poder por parte de un proveedor con el cual tenemos contratados pues sus servicios de proveedor de suministros, y que nos puede hacer que las condiciones que nos planteen destrocen nuestra estructura de costes y nos puedan desequilibrar nuestros balances y llevarnos a una crisis. Competencia exterior, una situación de impuestos elevados, cuestiones que hemos vivido o que viven mucho de las empresas que trabajan con la administración pública. Esto lo conocen perfectamente muchas empresas también de economía social. Cuando tienen problemas con las licencias o retrasos en los pagos con las administraciones públicas, pues tensionan la tesorería de las empresas y puede llevar a situaciones pues, complicadas. La insolvencia de los clientes es otra parte muy importante. Cuando tienes un problema con un cliente del que dependes de gran manera, al que te proporciona un gran porcentaje de tu facturación, esa dependencia de clientes, si se va a la quiebra, si tiene un problema de insolvencia, pues nos puede generar un problema que nos arrastra a nosotros también. Problemas de inflación, como los que estamos viviendo ahora mismo, donde tenemos inputs en nuestro sistema o en las estructuras de costes de las empresas que se encarecen y que al final terminan trasladándose al precio final del bien o servicio que proporciona la empresa al mercado, y que puede generar muchos problemas y complicaciones que nos pueda arrastrar a tener un problema empresarial importante. Desastres naturales, problemas reputacionales, bueno, mala suerte. La suerte, yo soy de los que piensa que uno se la busca a sí mismo, entonces, pero bueno, sí que como factor que puede desarrollar una crisis empresarial, alguna mala decisión desafortunada, pues bueno, puede llevarnos a una situación compleja. Entonces, como marco, que sepamos dónde estamos, las crisis por dónde pueden venir, que tienen múltiples factores, muchos de ellos coincidentes, y a partir de ahí podemos detectar puntos débiles que tienen que ver con toda la estructura de la empresa, también con la parte económica financiera, que nos pueden suponer problemas a la hora de gestionar las empresas, y que cuando vamos a solicitar una financiación, cuando vamos a hacer una inversión acompañada pues de la parte de fondos propios que consideremos que podemos aportar al proyecto, pero que requiere una financiación de un tercero, que puede ser pues, lo habitual, una entidad financiera, hay problemas que debemos de conocer en caso de que los tengamos, y supondrán puntos débiles a la hora de plantear esa operación, y es conveniente que seamos conscientes de ellos. Uno de ellos, desde luego, son los problemas de costes, todo lo que tiene que ver con problemas de márgenes provocados por los excesos de costes relacionados con lo que se estaba contando antes, los costes de distribución, costes de estructura excesivos para el nivel de ventas que se puede llegar a tener, unidades de negocio que pueden tener problemas de pérdidas continuadas. Es decir, la estructura de costes, los problemas de costes, debemos ser conscientes de ellos a la hora de plantear una operación financiera. Yo siempre hablo, me gusta utilizar mucho la palabra transparencia, y la transparencia lo aplico a todo. Luego hablaré de ella también como un plus para las empresas de economía social. Pero a la hora de solicitar financiaciones, a la hora de plantear financiaciones, cuanto más transparentes seamos, identifiquemos los problemas que podemos tener y las soluciones que vamos a aportar, nos ayudará a recorrer un camino que después de la actividad financiera pues no va a tener que preguntarnos sobre cuestiones incómodas. Yo soy de los que piensan que conociendo los puntos débiles que tenemos, y si los tenemos bien identificados, en caso de que los tengamos, cuando planteemos una operación financiera no pasa nada por comentarlos y además explicar cómo los vamos a resolver. Organizativos, problemas de organización, de falta de control, de procesos donde haya una descentralización mal planteada, que se puede dar también, con los sistemas de información, con la dependencia que tenemos ahora mismo de todas las herramientas informáticas, pues el no tener un buen sistema de control, unos buenos sistemas contables que eviten que se produzcan errores o errores en la contabilidad de costes,
pues esos pueden ser puntos débiles que podemos tener. Con lo cual, buenos sistemas de información, buenos sistemas de control son muy importantes y pueden evitarnos complicaciones a la hora de solicitar operaciones financieras. Los problemas financieros propiamente dichos, como tales, es decir, que no tengamos una aportación de capital de los socios lo suficientemente potente. Vivimos en un país donde tenemos una gran presencia de pymes y la experiencia de una persona que ha estado muchos años ahora en excedencia dedicada al mundo financiero, pues te encuentras multitud de empresas, generalmente pymes, que no están lo suficientemente capitalizadas, con problemas de fondos propios, con los 3.000 euros de capital social nada más, y que cuando tiene presión pues de la deuda a corto plazo, desequilibra mucho y tensiona mucho la tesorería, el fondo de maniobra. Y cuando afrontamos procesos pues de financiación, de inversión acompañada de financiación, siempre la entidad financiera se va a sentir mucho más cómoda cuanto mayor sea la aportación de fondos propios que pueda hacer la empresa, más allá de poder contar con otros garantes, como pueda ser el ICO o sociedades de garantía recíproca, etcétera. Pero bueno, que sepáis que la aportación de fondos propios es un problema importante que podemos encontrarnos y que nos ayudará a solventar problemas a la hora de lograr el visto bueno de una entidad financiera para obtener la financiación. Los excesos de deudas, esos desequilibrios financieros, sobre todo de la deuda a corto plazo, puede ser un problema importante que tengamos los balances desequilibrados. También se da muchas veces asociado a los problemas financieros desequilibrios cuando las empresas crecen y crecen muy rápido. Y esto vale para las empresas de economía social como para todas. Y es habitual que cuando se obtiene un flujo de facturación, se incrementa de un año a otro en una cantidad importante, las sociedades y las compañías se tensionan. Y esas tensiones internas que se producen de reajustes de producción, etcétera, puede provocar problemas financieros si no se solventan y no se acompañan pues, con un crecimiento orgánico sostenible y sensato. Con lo cual, soy de los que pienso también que las explosiones en cuanto a facturación de un año para otro, pues bueno, las cosas hay que controlarlas y prefiero empresas y sociedades que tienen un crecimiento paulatino, constante, solvente durante todos los años, que de aquellas que tienen explosiones de facturación y que luego pueden tensionar la propia organización. Que tengan activos infrautilizados, por ejemplo, y que puedan tensionar, esto yo estoy hablando de tecnología y producción, activos infrautilizados que puedan no rentabilizar mal inversiones que se hayan hecho pues, en edificios, en maquinaria, en instalaciones, con problemas de costes asociados o de calidad en tecnologías que estén obsoletas. Es decir, además de los problemas financieros, pues los tecnológicos y de producción pues también son importantes y es conveniente ser consciente de ellos y en caso de que los tengamos. Los comerciales, que son importantes porque de la parte comercial pues depende mucho de lo que logremos facturar después a través de nuestros bienes y servicios que ofrecemos al mercado. Puede haber diversificaciones más planteadas en los productos o los servicios que presentemos, productos obsoletos o fracasos en lanzamientos, incluso a veces pues, desconocimiento del mercado, de los competidores que tienes en el mercado en el que te mueves, incluso de los clientes. Es decir, cuando uno sale al mercado y presenta unos determinados servicios, pues debe ser consciente de los problemas que se pueden encontrar. Y los problemas de recursos humanos, que a mí me gusta decir también que las personas somos muy complejas, muy complicadas. Y esta, desde luego, es una parte muy importante de las organizaciones. Los costes laborales que pueden tener los recursos humanos es un factor también muy importante a tener en cuenta a la hora de plantear las operaciones, que sepáis que una de las cosas que seguramente observe aquel analista externo que revise una operación que pueda plantear una empresa de economía social, va a revisar bien los costes laborales y las cargas que puede suponer para la empresa y cómo se acompasan a los procesos de crecimiento de facturación o de decrecimiento. Y también, lógicamente, pues bueno, problemas formativos, etcétera, en cuanto a la gerencia de las sociedades. En definitiva, una estructura de problemas y de puntos débiles que las empresas pueden presentar, que debemos ser conscientes de ellos y que las entidades financieras los van a detectar, con lo cual que sepamos que ese problema o esas cuestiones internas de nuestro análisis interno que hagamos van a salir a la luz y debemos de tenerlos preparados para poder contestarlas y solventar cualquier cuestión que nos planteen sobre ello. Además, la documentación que suele complementarse con las operaciones financieras, lo que piden las entidades financieras,
como os decía, pues todo esto va a salir. No solo van a recurrir información propia de la organización que os soliciten cuando acudáis a ellas, sino que tienen fuentes externas, bien sea el Informa, bien sea informes del RAI, de la CIR del Banco de España, es decir, que van a obtener información de plazos de pago, de plazos de cobro, de datos financieros, de ratios, de fuentes externas a la propia organización que están presentes en el mercado, que son públicas y que van a complementar la información que vosotros podáis plantearle a una entidad financiera, con lo cual que lo sepamos, es decir, que más allá de la información interna tendrán fuentes externas a las cuales acudir. Bueno, hay determinados puntos clave que para mí son importantes a la hora de plantear las operaciones financieras y que pues son esenciales. La parte de organización, la parte económico-financiera, es decir, en cuanto a organización me refiero a la estructura jurídica, estilo de dirección, planificación que pueda tener, la situación financiera pura y dura, va a ser muy importante a la hora de analizar eh, si la viabilidad de la operación que nosotros planteemos pues es posible o no. Se van a analizar cuestiones puras de marketing, cuestiones comerciales, de mercado, de competencia, de precio, de publicidad, de servicio postventa, todo lo que rodea a la actividad comercial, la parte de procesos, de tecnología, de investigación, en caso de que lo tengan, se está desarrollando algún tipo de inversión en nuevas tecnologías, muy interesante en momentos actuales donde hay además subvenciones y acceso, como vimos en la jornada inaugural del lunes, pues a fondos europeos que pueden complementar procesos de inversión muy, muy interesantes y que son claves para transformar este país y de los cuales la economía social tiene que ser un factor dinamizador esencial por todo lo que representa de cohesión social, territorial, incluso de lucha contra la despoblación, con lo cual habrá que tenerlo muy en cuenta. Todo ese proceso industrial, donde hablamos de capacidad productiva, de procesos de fabricación, son cuestiones que son esenciales y importantes a tener en cuenta. Y como os decía, pues la parte de recursos humanos, donde el clima laboral, la motivación, si tiene absentismo o no, y la calidad o la formación de la gerencia, pues serán puntos esenciales a la hora de analizar las operaciones. A mí hay tres aspectos ya entrando un poco más en concreción en cuanto a lo que es puramente solicitudes de operaciones financieras cuando tengamos que acudir al mercado, siempre va a haber tres cuestiones que equilibrar. La liquidez, por un lado, la seguridad, por otro lado, y la rentabilidad. Pensad que la entidad financiera cuando se analice va a querer tener o poder tener la constancia de que el dinero que va a poner en vuestras manos va a ser capaz, o en manos de las empresas de economía social, va a ser capaz de recuperarlo en el plazo correcto, va a estar correctamente afianzada, va a ser una operación que va a tener las garantías adecuadas, la seriedad detrás de la dirección de la empresa que te aporte seguridad a la hora de poner o de aprobar una determinada operación, la capacidad de devolución, por supuesto, esa capacidad de atender las cuotas en tiempo y forma, y por otra parte tendrá que ser rentable. O sea, estos juegos de win-win son muy importantes en los procesos de relación entre las empresas y las entidades financieras. No puede ser que haya perdedores en este intercambio. La empresa tiene que obtener su rentabilidad y su negocio, que para eso ejerce esa labor tan importante, y la empresa pues tiene que obtener su financiación a unos costes razonables y que en el tiempo y forma que necesita para poder acometer procesos de inversión. Y ese win-win es esencial para que todo funcione. Y la rentabilidad forma parte también, es decir, las entidades financieras tienen que ganar dinero por la labor que hacen y tener, generalmente, ya no tanto por la parte económica, en entornos donde los tipos de interés son tan reducidos como los que tenemos ahora, sino muchas veces la vinculación que una empresa o una sociedad pueda tener con una entidad financiera, pues determina gran parte, ya no solo de la rentabilidad presente, sino de la rentabilidad futura que puede tener como cliente de una entidad. Con lo cual, que sepáis que muchas veces a lo mejor no es tanto cuestiones de precios y tal, sino que tiene que ver mucho con la vinculación entre empresa y entidad financiera. Al final es un partner más de nuestra sociedad. Una entidad financiera tenemos que verlo como un socio, como un partner al que tenemos que cuidar porque le necesitamos para el día a día de las empresas. ¿Vale? Entonces, este equilibrio de estos tres puntos a mí me parece esencial. Y en los planteamientos de las operaciones, a mí me gusta hablar del puzzle que forman estas cuatro cuestiones. El plazo. Cuando
planteemos una operación a una entidad financiera, el plazo tiene que ser coherente con lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer una inversión en un proceso industrial, en una nueva instalación, en una línea de producción, tiene que ser una operación a largo plazo, posiblemente 7, 10 años, a lo mejor tiene que tener una garantía hipotecaria detrás en caso que sea un volumen muy importante, pero el plazo debe ser adecuado a la inversión y a la financiación que hay detrás. No puede ser, como te encuentras muchas veces, errores habituales de querer financiar inversiones con cuestiones que tienen que ver más con la tesorería, como puede ser con pólizas de crédito, etcétera, que al final termina generando un problema en el largo plazo en las empresas. Con lo cual, yo lo que os recomendaría siempre en este equilibrio que el plazo se ajuste. El importe, igual, que sea correcto, que sea adecuado a la solvencia de la empresa, la capacidad de pago que tiene, que no planteemos cuestiones fuera de rigor, sino que se tengan en cuenta qué porcentaje es el que vamos a financiar, qué aportación de fondos propios es la que vamos a hacer y que el importe se ajuste, teniendo siempre en cuenta que cuanto mayor sea el plazo, mayor será el riesgo que tenga que soportar la entidad financiera y, por tanto, seguramente una prima de riesgo mayor. No es lo mismo una operación a 2 años que una operación a 5 años. ¿Vale? La finalidad, muy importante que sea coherente también. Tendremos que explicarle a la empresa, a la entidad financiera, para qué queremos el dinero. Hay muchos empresarios, que de hace a lo mejor 10 años, 12 años, 15 años, que no les gustaba dar explicaciones para qué querían el dinero, ¿no? Pues para mi empresa, para tal. Esto hoy en día ha cambiado completamente y la transparencia, como os decía, pues es esencial. Al final terminas explicando para qué la quieres, qué plus, qué rentabilidad, qué te va a aportar a la empresa el realizar esa inversión. Es decir, esto es clave y que sea coherente la finalidad. Y la modalidad, lógicamente, que sepamos ajustar y acertar con la modalidad de financiación que sea la adecuada para el proceso de financiación y de inversión que vamos a realizar. Con lo cual, encajando estas el ABC, es decir, el planteamiento tiene que ser súper coherente en estas 4 cosas. Si nos desplazamos fuera de lo que debería de ser, la entidad financiera nos lo va a decir. Como decía, cuando las cosas van bien estructuradas, bien organizadas, todo es mucho más fácil. Hilado con esto que os decía, para mí esto es otra parte esencial. Es decir, esto que os estaba contando tiene que ver con esta diapositiva, en el cual pues el producto será el adecuado, podemos tener financiación a corto, financiación a largo, o si estamos hablando de negocio internacional. Y lo que va a hacer la entidad financiera es analizar nuestro pasado, es decir, todo lo que tenemos a nuestras espaldas, nuestro buen historial, el buen trabajo que hemos hecho durante años, los pluses que tenemos en cuanto a informes comerciales, históricos, nuestros balances y cuentas de resultados anteriores, y tanto variables, cosas cualitativas y cuantitativas, analizará el presente, el día en el que estamos, el momento del mercado en el que estamos, nuestra situación financiera como empresa de economía social, nuestros proyectos que tenemos, la calidad de la gerencia, la formación de la gerencia y planteará o se hará la pregunta de, bueno, en a futuro, ¿qué situación va a tener esta empresa a nivel de producto, a nivel estratégico, de posicionamiento, cuál puede ser su competencia, qué situación futura va a tener y si va a ser capaz de devolverme el dinero que le voy a prestar? Ese punto de vista de la actividad financiera tenéis que ser conscientes o debemos de ser conscientes de ello. Y en ese proceso de negociación, como os decía, pues tendremos que valorar diferentes cosas. Las compensaciones, que siempre nos va a pedir una entidad financiera, bien sea en lo que os decía, pues vinculación, también no vamos a engañarnos, las entidades financieras hoy en día, por la debilidad de los eh, o las dificultades de construir las cuentas de resultados por un entorno de tipos de interés muy reducido, se apoyan muchas veces en otro tipo de productos, como puedan ser los seguros, fondos de inversión, etcétera. Es decir, son cuestiones que se pondrán en un proceso de negociación seguramente encima de la mesa, pero sobre todo la vinculación con el cliente, es decir, el poder pues enviar las nóminas desde la cuenta del banco, girar recibos en caso de que los gires, bueno, otra serie de cuestiones que parecen menores, pero que son cuestiones que, oye, pues tendréis que ponerlas encima de la mesa a la hora de negociar una operación financiera como un elemento de negociación más. La rentabilidad, como os decía, y las garantías, factores esenciales para que todo, para que seamos conscientes de el entorno y el marco en que nos vamos a mover con la entidad financiera a la hora de analizar y plantear una operación de inversión acompañada de financiación. Con lo cual, a mí, por eso decía que esta diapositiva me parece especialmente importante. Y entramos, si queréis, en la parte de puramente de análisis cualitativo.
A mí, cuando hablamos de economía social, hay cuestiones que me parecen importantísimas. Una es la diferenciación con el resto de empresas, sin minusvalorar otras, de otros sectores. Pero las empresas de economía social tienen que poner en valor cómo configuran las plantillas, las condiciones de trabajo que tienen, es decir, su labor de cohesión social. Y esto, al final, tiene que convertirse, tiene que monetizarse. Es decir, ese crecimiento inclusivo, que sean capaces de reducir desigualdades, cómo complementan y aportan eh, una cobertura de servicios sociales a la administración tremendamente importante en este país, especialmente en zonas despobladas, generando actividad, generando empleo, cuando cuesta mucho, o cuando se habla mucho de la lucha contra la despoblación y que necesitamos que las zonas rurales tengan ofertas de servicios que de verdad permitan que la gente se pueda quedar a vivir en sus pueblos teniendo calidad de los servicios como las pueda tener en la ciudad, aunque sea a distancia, manteniendo buena cobertura de Internet, de 5G. Y esa autenticidad que tienen las empresas de economía social, eh, para mí me parece esencial. Y hay que ponerlo en valor cuando se plantean operaciones de financiación, porque son elementos cualitativos muy importantes y que tienen que tener su valoración económica también. Y yo creo que las entidades financieras cada vez son más sensibles a todo lo que tiene que ver con la economía social. Hay que hacerlas visibles y, como os decía, la transparencia me parece sensacional. Cuando uno observa empresas de economía social y, y desde la parte profesional, pues no solo te quedas con los datos financieros, te gusta ir, ya me pongo en la piel de analista, me gusta ir a la página web de la empresa, me gusta ver qué hace, cómo es de transparente, si coloca o pone a disposición sus estados financieros y sus cuentas, que muchas empresas de economía social, sobre todo de cierto tamaño, lo hacen en sus páginas web, enseguida veis sus estados financieros, en qué reinvierten el dinero, toda la valoración de los servicios que hacen, es decir, y son cuestiones que hay que ponerlas muy en valor porque son hechos diferenciales importantísimos a la hora y valores cualitativas importantísimas a la hora de presentar operaciones y acompañar operaciones a lo que son los puros datos y lo puramente cuantitativo y financiero. Como os decía, habrá que ver la capacidad de evolución, si es insuficiente, que eso puede ser un gran problema, una gran dificultad. Me voy a referir a las dificultades, vaya, de los planteamientos de las operaciones financieras, sobre todo para evitar cometer errores. Muchas veces te encuentras que se plantean operaciones y la capacidad de evolución es insuficiente. Es decir, el cash flow futuro que va a generar la sociedad no permite capacidad suficiente para devolver las cuotas de las obligaciones presentes y las futuras que va a generar la financiación que estamos solicitando. Por lo cual, los números hay que hacerlos previamente y llevarlos bien hechos. Lo que os decía, que el plazo no sea adecuado a la vida útil del bien financiado. No puede ser que vayamos a hacer una inversión en una maquinaria con una vida útil de 3 años y queramos plantearle para hacerlo más viable una operación financiera a 8 años. Pues lo normal es que el banco nos diga, mire usted, me planteo una financiación para un bien que me parece fenomenal, pero lo que usted me planteando no se ajusta a la vida útil de lo que vamos a financiar. Con lo cual, esto es otro error que debemos evitar. Si queremos tener éxito, todas estas cuestiones tenemos que ser capaces de tenerlas identificadas. Lo que os decía de la finalidad, que no sea clara, que no aporte o que si es una línea de producción nueva, como os decía, que requiere una inversión importante y el producto pues no sea clara la viabilidad de esa rama de negocio, pues será otro problema. La falta de garantías. Muchas veces pues es normal que las entidades financieras pretendan pues, que avale el dueño de la empresa, que avale o que se aporte una garantía hipotecaria en caso de que sea un volumen, pero bueno, la garantía es una parte muy importante de todas las operaciones y ya no solo contamos con los avales o con los bienes de la propia sociedad o de los propietarios, de los socios, etcétera, sino, como os decía, pues podemos poner en valor también el contar con sociedades de garantía recíproca, se me ocurre en Castilla y León Iberaval, para el sector alimentario SAECA, hay multitud en Madrid, Aval Madrid, o sea, todas las comunidades autónomas tienen sociedades de garantía recíproca que nos permiten contar con su aval para cubrir este problema de la falta de garantías en determinadas operaciones. Incluso el ICO, que desde que entró la crisis de COVID, pues se ha convertido en una balista de multitud de operaciones y seguramente veremos en los próximos días también algún avance en este aspecto con nuevas posibilidades de contar con el ICO para obtener garantías de operaciones en este contexto tan complejo en que estamos viviendo. Como punto quinto,
plantear una operación que solo se basa en las garantías, es decir, obviar la parte de la reposición del capital, de la devolución de las cuotas y centrarnos en garantías. Esto es otro error muy habitual. No, yo es que tengo una casa, o sea, una fábrica libre de cargas, la pongo a su disposición. No, es que bien, la garantía es una cosa, pero si no es capaz de pagarme las cuotas o devolverme las cuotas de la inversión, de la financiación que yo le estoy dando, pues difícilmente, es decir, no solo puede ser las garantías, como no solo puede ser la capacidad de pago. Y dudas que puedan plantearse con la empresa. Estos son, insisto, dificultades, puntos débiles que debemos de evitar en todo caso. En la fase de formalización pueden surgir problemas también, que no se hayan realizado, esto casi más es un problema que pueda encontrarse en la entidad financiera, que no sean determinadas verificaciones que en el planteamiento, cuando uno hace la negociación con la empresa, pues que no se realicen, que puedan suponer un problema después, porque se incumplan. O problemas entre los socios en el momento de la firma, porque las condiciones no han sido claras, porque hay problemas de interpretación. Es decir, son cuestiones que debemos de evitar, es decir, todo este tipo de dudas, de cuestiones que lleguen resueltas previamente y que no haya ningún tipo de problema cuando llegue un momento de formalizar. Eso es una situación un poco violenta en que te puedes encontrar en una notaría porque no se han hecho bien las cosas previamente y tengas pues, problemas seguramente de interpretación incluso que tiren al traste pues, procesos de solicitudes de financiación. También la documentación. Cuando la entidad financiera nos pida la documentación, podemos encontrarnos con que lo que le enviemos pues, le resulte información escasa. Es decir, pues le demos un impuesto de sociedades nada más, en vez de darle un par de ellos o tres, o datos que no estén actualizados. Por ejemplo, si vamos en el mes de marzo a solicitar una operación de financiación, vamos a acudir a nuestra entidad financiera próximamente, que menos que llevar el ejercicio cerrado del 2021, aunque sea provisionalmente, pero tenerlo cerrado. No podremos llevarle el impuesto de sociedades presentado del año anterior. La documentación tiene que estar actualizada y un balance de situación pues lo más reciente posible. O que se encuentren datos económicos inexactos. Y esto de verdad que no es broma. No será la primera y la última vez que me he encontrado un balance descuadrado. Vamos a ver que tienes que llamar a la empresa y decir, por favor, que lo que me has mandado me lo mandas descuadrado, el activo y el pasivo. O no coincide con determinadas cuestiones de la cuenta de resultados. Pues, por favor, todo este tipo de cosas no se pueden, es que nos tira la reputación de la empresa. Las valoraciones de bienes que no sean reales, es decir, que cuando la entidad financiera nos haga dentro de sus requerimientos de información que le valoremos los bienes de la empresa, pues que los hagamos por valores que están fuera de la realidad. Pues bueno, la entidad financiera se va a dar cuenta y nos va a perjudicar a la hora de sacar adelante la operación. O que cuando presentemos el plan de negocio que acompaña a la inversión que vamos a financiar, pues seamos muy optimistas o demasiado optimistas con los planteamientos que hacemos. Generalmente yo creo que nos gusta a todos ser prudentes, empresarios los primeros ser prudentes y presentarnos siempre cuando vayamos a la entidad financiera pues con el escenario más restrictivo o con dos escenarios o tres escenarios de diferentes situaciones, pero no pasarnos de optimistas por intentar hacer más viable una operación porque al final nos lo van a decir, se van a dar cuenta y va a perjudicarnos para sacar adelante la operación, que es lo que nos interesa a todos. Y contradicciones que pueda existir con otra información. ¿Vale? Además de todo esto que se estaba contando, esta parte de análisis cualitativo, de lo que se trata es de que a través del historial que tengamos con nuestros bancos, la entrevista que tengamos con los gestores de empresas de la entidad financiera cuando venga, porque nos visitará. Es decir, ellos harán un análisis y harán una composición del lugar más allá de lo que son los datos financieros, donde verán las instalaciones, las visitarán, seguramente pues se fijarán si hay mucha gente trabajando, si no, si hay empleados parados, cómo está el almacén de stocks, el estado de las instalaciones, es decir, todo este tipo de cosas, si la entidad financiera hace bien su labor, son detalles que no son cuantitativos, son cualitativos, pero que te dan o que van a permitir que la entidad financiera tenga una visión más completa de la empresa. Si tiene recursos ociosos, si no los tiene, pues preparar con tiempo una visita de una entidad financiera, de unos gestores que vengan de una entidad financiera, porque la imagen y la sensación que se lleven pues es muy importante. Eso permitirá después realizar un análisis que para mí es cualitativo muy importante, el análisis funcional,
el de concentraciones y dependencias, y que pueda determinar pues, todos esos factores de éxito o fracaso que nos puedan hacer lograr o fracasar en nuestra intención de obtención de financiación para un proceso de inversión. Ese análisis funcional para mí tiene 4 áreas. Una parte comercial, donde la entidad financiera se va a interesar sobre qué productos son los que comercializamos, cuándo, si nuestra labor es una labor muy estacional, como os decía, pues por ejemplo, si tiene que ver con algún producto agrícola que tiene un área o una época del año muy concreta, pues bueno, si tiene que ver con una zona turística donde la estacionalidad es un factor muy importante, pues habrá que ponerlo también en valor y hacer un análisis de cómo puede impactar el volumen anual de ventas que tenemos, a quién se comercializa, si los clientes están concentrados, si no, dónde están ubicados y qué condiciones de pago tiene la empresa. Para mí, este tipo de cuestiones de los plazos de pago y los plazos de cobro y el ciclo de maduración del producto son muy importantes, sobre todo pues para poder detectar problemas de tensiones financieras en el corto plazo, del fondo de maniobra, que es muy importante y que la entidad financiera a la que presentéis la operación enseguida va a intentar contrastar ese tipo de cosas. La parte de producción, la parte tecnológica, es decir, el qué produce, si tiene un profundo conocimiento de los procesos productivos, qué cantidad de productos, cuándo lo produce, qué ciclo de producción tiene, ¿vale? Son cuestiones que forman parte de ese análisis funcional y que la entidad financiera va a hacer y que debemos de tener preparado. Yo soy siempre muy partidario de presentar un dossier con muchas cuestiones que tienen que ver con este tipo de cosas porque además de la imagen de seriedad y de conocimiento y de solvencia que da la empresa, facilita mucho la labor y lo vais a hacer mucho más sencillo el análisis de una operación de financiación a la entidad financiera. Las compras y aprovisionamientos, que esto es un factor clave, evidentemente, dentro de la estructura de cualquier empresa. En las de economía social, exactamente igual. Qué productos, el volumen, cuál es el periodo de rotación de las existencias, a quién se compra, lo que os comentaba, la dependencia de proveedores, dónde compra. Son cuestiones, son preguntas, todas estas que tenéis aquí, que la entidad financiera se va a hacer a la hora de hacer un informe y un análisis donde defienda o no la viabilidad de la operación que le habéis planteado. Con lo cual, esta información es muy relevante, insisto, más allá de cuestiones puramente cuantitativas. Porque los ratios son los ratios de solvencia, de liquidez, fondo de maniobra, periodos, el ROA, o sea, son otras cuestiones que son numéricas y que son indicativos, el cash flow, etcétera. Pero hay mucha parte que los números no dicen y que son muy importantes a la hora de explicar. Entre ellas, esta que tenéis aquí, que es la parte de recursos humanos, que como os decía, a mí me parece también muy importante. Hay mucha empresa familiar donde pues bueno, que estén comprometidos con la viabilidad de la empresa, implicados todos los miembros de la familia, pues oye, te da también la seguridad de que van a hacer todo lo que tengan que hacer para que el proyecto salga adelante. ¿Qué política laboral tiene? ¿El nivel de salarios? ¿Qué tipo de empleados tiene? Si es un sector conflictivo, pues puede ser también la entidad financiera lo va a analizar como un riesgo más. La formación que tienen los empleados, incentivos que puedan tener para la mejora de la motivación del equipo. Es decir, la parte de recursos humanos de la gerencia, de la dirección y la política laboral que tenga la empresa va a ser muy importante también a la hora de, o por lo menos va a ser muy relevante para la entidad financiera. ¿Vale? Y como os decía, dentro de ese análisis, pues será muy importante la parte de clientes y proveedores, donde aquí esos análisis, los que hablábamos de, bueno, los clientes son fieles, son no, son solventes, son clientes, son muy exigentes, si son diversificados, o los proveedores exactamente igual, qué precio nos ponen, son proveedores próximos, la calidad de los productos o los servicios que nos dan, los proveedores de nuestra empresa son serios, son cumplidores, son solventes, no nos van a dejar a mitad en algún tipo de, pues de proceso de abastecimiento de producto. Las entidades financieras, tiene varias, trabaja solo con una, tiene mucha dependencia, hay confianza, qué coste financiero tiene la empresa con su otro banco, todo ese tipo de cosas son análisis y preguntas que se va a hacer la entidad financiera. Lo de los recursos humanos ya os he anticipado cosas, comunicación, profesionalidad, el grado de formación que tengan, es decir, si es muy dependiente de
de los recursos humanos, si tiene empleados clave que si se van generan un problema en la empresa, si la estructura de costes variables y costes fijos que puede tener la fuerza laboral, los productos y servicios y el propio mercado, si los productos y servicios, como decía, son estacionales, son productos innovadores, están bien posicionados, están bien publicitados, qué competencia tiene en el mercado, son competitivos, pues son preguntas que la entidad financiera se va a hacer. Y en cuanto al mercado, igual, si es un mercado que la empresa lo tiene muy segmentado, si es un mercado muy importante también para la entidad financiera que tiene barreras de entrada, porque al final es un riesgo menos. Si nuestra empresa opera en un mercado donde introducirse desde fuera es complejo, pues para la empresa o para la entidad financiera que nos tiene que aportar la financiación, se va a sentir más segura cuando nuestra posición está afianzada en un mercado donde no es tan fácil que todo el mundo llegue, pues porque hay que hacer una inversión de implantación muy fuerte. Entonces, es importante conocer este tipo de aspectos. La parte funcional, quién controla la acción, si un control accionarial distinto a la gerencia, cómo está distribuida las áreas de la organización y cuestiones también de producción y tecnológica, como os decía, pues la parte, si tiene mucho capital tecnológico la sociedad, la inversión que se ha hecho en innovación, en logística, todo este tipo de cosas son muy relevantes. Cuestiones puramente de poder, del estilo de dirección, vaya, si es profesional, si no, va a haber continuidad, es decir, es una empresa familiar, no es una empresa familiar, cuando desaparezca la gerencia, ¿quién se va a encargar? Es profesionalizada. Cuestiones climatológicas que puedan afectar al sector en el que opere nuestra empresa, son cuestiones de estacionalidad o de riesgos climáticos que puedan surgir, y cuestiones ecológicas que a mí me parecen también muy, muy importantes, y esto representa un plus hoy en día. Si es una empresa ecológicamente responsable, medioambientalmente responsable, que cuida, que es sensible hacia su impacto, su huella ecológica, su huella de carbono, pues hoy en día es un plus también a la hora de tener en cuenta. Y las inversiones responsables cada día están más presentes dentro de las entidades financieras y precisamente también para evitar financiaciones en mercados altamente contaminantes, por lo cual bueno, es un elemento más a tener en cuenta, aunque parezca de tamaño menor, no lo es en absoluto, y más en el entorno y el futuro hacia el que nos encaminamos. Cuestiones contractuales, pues de cobertura, de contratos que tengamos establecidos, y cuestiones ya puramente pues, fiscales, de riesgos fiscales, de marcos jurídicos en el que opere la empresa, incluso riesgos de organismos políticos que puedan en un momento determinado pues, cambiar unas regulaciones y afectar al mercado en el que opera la empresa. ¿Vale? La parte puramente cuantitativa. Aquí me refiero pues, a los estados financieros. Voy un poquito más rápido porque me como el tiempo. Al final de los estados contables es de donde la entidad financiera pues, va a obtener mucha información en cuanto a ratios, situaciones patrimoniales, la rentabilidad de la empresa, si tiene o no capacidad de autofinanciación, etcétera, etcétera. Y el proceso es algo parecido, es decir, desde unos estados contables se llega a un análisis patrimonial y financiero, con la información que desde la empresa se facilita a la entidad financiera, se analizan las masas patrimoniales, el activo corriente, el activo no corriente, la presencia de si es una sociedad capitalizada, el nivel de fondos propios que tiene, si la calidad de la deuda, si tiene más presencia de deuda a largo o tiene más presencia de deuda a corto, qué rentabilidad tiene, qué rentabilidad aporta, cuál es la rentabilidad de los activos, cuál es la rentabilidad para los accionistas, qué se hace con los dividendos, si tiene capacidad de autofinanciación la empresa, de generación de recursos que pueda destinar a atender las cuotas de la inversión que estamos financiando o que vamos a financiar. Y lo que os decía del análisis del fondo de maniobra, que para mí siempre es una... La verdad que es que debe ser desde formación profesional. La verdad que cuando me tengo que hacer un balance, lo primero que me voy es al fondo de maniobra y ver si con lo que genera a corto es capaz de pagar las obligaciones que tiene a corto y si tiene problemas de liquidez y cuál es su distancia a la quiebra realmente. Ese análisis cuantitativo, como os decía, la parte patrimonial y financiera, a través de los datos nos van a medir si somos capaces de pagar las deudas, cuál es el grado de independencia financiera de la empresa y la capitalización de los activos a través de origen, aplicación de fondos y de los datos financieros que van a obtener de nuestros estados contables. Una parte pura y dura de rentabilidad económica, de cómo es capaz la empresa de generar los resultados, cómo los va a mejorar con la financiación y con la inversión que va a realizar, qué plus le va a aportar a la cuenta de resultados
Y esto a través de el análisis de las ventas, el análisis de la estructura de gastos y de costes que tenga la empresa. La rentabilidad, al final, qué beneficio, lo que os decía, es capaz de generar el activo, qué rentabilidad aporta el apalancamiento financiero, porque muchas veces cuando acudimos a una operación de financiación hay que ver la rentabilidad que aporta el apalancamiento financiero, como la rentabilidad que va a aportar la inversión. Inversiones que no nos aporten más de cada euro que pongamos en un proceso de inversión. Si su rentabilidad no es mayor de 1, pues no estaremos haciendo una inversión lo suficientemente coherente. Es decir, que la rentabilidad tanto del apalancamiento financiero como de la inversión sean correctas. Si lo que os decía, si tenemos capacidad de autofinanciación, que los recursos invertidos en la empresa generados por ella misma, si podemos contar con ellos, si va a ser capaz de autofinanciarse, qué grado y qué capacidad, qué nivel tienen los flujos de caja que es capaz de generar los ejercicios futuros con la inversión que va a realizar, si va a ser capaz de atender las cuotas, ¿vale? Con lo cual, qué política de dividendos tiene, si reparte dividendos, los reinvierte, qué es lo que hace con los dividendos, va a ser una parte muy importante también de ese análisis cuantitativo que al final, y como os decía, pues el fondo de manejo, al final lo que va a determinar es un análisis puramente económico-financiero de la situación de la empresa y de su capacidad futura para atender las obligaciones de pago que va a generar la financiación. Es decir, que lo que tenemos que hacer es capaz de ser capaces de conjugar las dos cosas, de presentar unas variables cualitativas lo suficientemente potentes que aportan mucha más información de lo puramente cuantitativo y económico, que sin dejar de ser importante, lo es y mucho, debe ser lo más solvente y consistente posible, pero que hay muchas cuestiones cualitativas que hay que tener en cuenta. Esto nos ha bailado aquí la presentación al pasar de un formato a otro. Bueno, riesgos a evitar, por ir cerrando capítulos. Para las empresas, cuando acudan o cuando analicen su situación financiera previa a presentar operaciones, cuidado con los créditos excesivos a clientes, de los clientes y de los proveedores, ¿vale? Vigilemos los niveles de existencias que pueden generar problemas. Yo siempre hablo, como decía Sergio, en el máster de cooperativismo me gusta hablar de los cuellos de botella dentro del balance de las empresas. Y hay al menos 2 cuellos de botella en el activo circulante que son muy importantes que no se produzcan para que no haya tensiones de tesorería. Y tiene que ver mucho con los créditos a clientes y con el hacer efectivo de los créditos a clientes y con el meter en el círculo virtuoso de generación de flujo económico dentro del activo en las existencias. Que no se nos disparen los niveles de existencia, salvo que sean cuestiones muy estacionales que dependa pues, bueno, de cuestiones casi más externas del mercado que de la propia empresa. El crecimiento elevado en corto espacio de tiempo, algo que se ya ha mencionado, muy importante, generará riesgos y generará problemas. Y si estamos en ese proceso, nos lo van a preguntar. Debemos ser conscientes de qué problemas nos puede generar. La estacionalidad, demasiado endeudamiento bancario. Cuando vayamos a acudir a una nueva financiación, tenemos que valorar muy bien el estado o el nivel de endeudamiento bancario que tengamos, la capacidad de atender obligaciones futuras. Nos puede complicar mucho la vida. A lo mejor hay que pensar en hacer algún paso previo y reestructurar nuestro balance, pasar de deuda corto a deuda largo, es decir, equilibrarlo. Muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? La dependencia de clientes y proveedores, que no nos pueda generar un problema futuro que pueda ser percibido por una entidad financiera como un problema, que no se trate de negocios especulativos, obviamente, y la falta de formación y experiencia de los directivos. Por eso es tan importante, por eso es tan fundamental la labor de que los directivos de las empresas sigan formándose, estén continuamente haciendo cursos, reciclándose, porque en un mercado tan y en un mundo tan cambiante como el que vivimos es esencial. Y absolutamente como factor éxito clave, el caso contrario, los gerentes con formación empresarial y con carácter y capacidad para tomar decisiones. Cuando te encuentras gerencias profesionalizadas, direcciones financieras profesionalizadas, una logística muy profesional, son elementos clave y que te dan plena seguridad de que cuando desde la óptica de una entidad financiera pones unos recursos a su disposición, sabes que van a contar con la mejor formación y capacidad gestora detrás. Al final, eso es un factor diferencial muy importante. Las cualidades personales y profesionales, como os decía, serán muy relevantes también.
imprescindible que los productos o servicios sean productos de éxito, sean productos que tengan mercado, que sean demandados por la sociedad. Para mí, como os decía, la parte que cubre la economía social es absolutamente esencial, tanto en servicios sociales como las cooperativas agroalimentarias en las zonas donde operan, que muy vinculadas con el mundo rural, pero con el entorno local, con cadenas de valor muy cortas. Eso es absolutamente esencial. Y esa labor hay que ponerla encima de la mesa. Y son productos y servicios que son productos y servicios de éxito y cada vez van a ser más demandados porque el mercado cada vez los percibe como de mayor calidad y con una sensibilización mayor hacia lo ecológico, lo próximo, todo lo que tiene que ver con la agenda de la huerta a la mesa, ¿vale? Desarrollar una política financiera adecuada, esencial y prudente, el equipo motivado y con formación y que tengamos un circuito de producción que sea optimizado. En resumen, hay una serie, lo que he intentado presentaros es problemas que pueden presentarse, cuestiones que debemos de evitar para, pues para que podamos tener complicaciones a la hora de obtener financiaciones que acompañen a nuestras inversiones. No he querido centrarme muy en lo cuantitativo, si queréis que entremos, entramos, pero bueno, yo creo que todos tenéis herramientas y conocimientos financieros y de aplicaciones informáticas que hoy en día en la gerencia de las empresas, con apretar un botón te saca absolutamente todos los ratios y toda la foto de la empresa. La labor financiera es estar pendiente de los equilibrios y de la solvencia financiera de las sociedades. Con lo cual, pues esa parte cuantitativa la doy casi por supuesto que lo que vamos a presentar a una empresa va a ser, a una entidad financiera va a ser coherente y explicado aquellas cuestiones donde pueda haber debilidades. Solo espero haberos podido orientar un poquito sobre cómo evitar complicaciones, cómo evitar problemas, cómo solucionarlas antes de que se nos presenten. Y como os decía, me gustaría terminar con lo de la transparencia. De verdad que me parece, en el mundo en el que vivimos, absolutamente esencial. Es un plus y es un punto a favor de todas las sociedades, más que de ninguna de las sociedades de economía social. Y yo a todos los que tengan responsabilidad en empresas de economía social, de verdad que les animo a mostrar lo que hacen, a mostrar el impacto económico de lo que hacen y a ponerlo como un elemento más en cualquier tipo de negociación con entidades financieras. Y siento haberme extendido tanto, Sergio. Me pongo en tus manos. Muchas gracias por tu intervención. Vamos justo con tiempo sobre la hora programada, entonces vamos a dar paso a ver si hubiera alguna pregunta entre el público asistente que quisiera plantear al ponente para cederlo de voz. En su defecto, si no, planteamos alguna pregunta que nos ha llegado por medios digitales. Veo que por aquí por el chat no ha llegado nada. Tenemos por aquí una pregunta, Santi, que nos había llegado y decía, de todos estos factores que nos has comentado, de todos ellos, aunque todos son importantes, ¿cuál realmente cree, a juicio del ponente, que es el fundamental o el determinante? Yo sinceramente, desde la óptica de la entidad financiera, evidentemente, eso que yo os decía de que tiene que conjugarse la capacidad de reposición, la capacidad de devolución de la operación y la garantía que haya detrás, esa coherencia, tanto en el planteamiento me parece lo más importante porque si no construyes la casa desde los cimientos, todo lo demás no va bien. Y creedme que es muy frecuente el encontrarse en circunstancias en las que los planteamientos que te puede hacer una empresa en un determinado momento, pues no se hace en absoluto coherente y muchas veces desde la propia entidad financiera se le asesora a reconducir ese planteamiento hacia otro que sea mucho más adecuado. Entonces, que nazca la operación o que cuando se plantee se haga de la manera correcta, a mí me parece el factor clave, porque todo lo demás va a ser tener que solventar preguntas que van a venir de un mal diseño de inicio. Es decir, que sea coherente el plan, la finalidad para que lo quiero, el importe de lo que estoy pidiendo, si se puede acompañar con recursos propios de la empresa a modo de cofinanciación, que la entidad financiera aporte un 70% de fondos a la inversión, perfecto.
ese tipo de cosas, y que lo que tú demuestres con tus estados contables es que puedes pagarlo y que tienes las garantías suficientes. Es decir, ese marco inicial con el que tú planteas la operación es la clave. Si eso ya va mal, es como cuando el refrán típico de que la primera impresión es la que queda, pues es que es casi algo parecido. Cuando ya te plantean una operación y te la plantean de mala manera, uno, te estás infiriendo que hay una organización detrás que no es lo suficientemente profesional como para presentarte una operación como Dios manda. Y dos, tendrán que solventarte preguntas que les vas a hacer. Entonces, los estados financieros y contables de la empresa es una cosa, pero de cara a acudir a una entidad financiera, a un tercero, a un fondo de capital privado, me da igual. El planteamiento de lo que se hace tiene que ser coherente con esas cosas que yo os he contado. El plazo, la finalidad para lo que lo quiero, que voy a ser capaz de pagarlo, que tengo garantías suficientes y que todo este conjunto de cosas encaja, porque es la clave, es la base de todo. Muy bien, pues no tenemos por aquí ninguna pregunta más. No sé si alguno de los asistentes quiere preguntar algo, levantar la mano e intervenir a través del micrófono o enviar su pregunta a través del chat. Bueno, empiezan a llegar simplemente agradecimientos, Santiago, también a través de los medios virtuales. En YouTube también ha llegado alguna felicitación, algún agradecimiento. Por tanto, bueno, viendo que no tenemos ninguna pregunta más, pues ponemos fin a esta interesante sesión sobre estos factores de éxito en el acceso a la financiación de empresas en economía social. En nombre de la Universidad Católica de Ávila, también del Vicerrectorado de Investigación a través de Cultura Científica y la facultad, así como los grupos de investigación de X y ESOTS, que son los organizadores de esta actividad, junto con el máster en cooperativismo, pues te queremos transmitir, Santiago, de corazón el agradecimiento por haber colaborado, sobre todo por haber realizado pues esta ponencia tan interesante. ¿Vale? Nos despedimos y damos paso ahora pues a la siguiente ponencia dentro de esta semana, tercera semana de la economía social. Un saludo, Santiago, y muchas gracias. Gracias a vosotros, siempre un placer, un placer.